buenos días, mi nombre es Mónica Mondragón. Vamos a continuar con nuestra materia de formación cívica y ética. Entonces el tema que nos compete el día de hoy se llama tradiciones y costumbres. En este video vamos a ver en qué partes, en qué cuestiones de nuestra sociedad o de nuestra comunidad repercuten estas tradiciones y estas costumbres, ¿sale? Entonces, creo que nosotros nos hemos dado cuenta que nuestra cultura, en este caso, pues nuestra cultura mexicana, se manifiesta en las maneras de comer, de vestir, de organizar las tareas domésticas, etc. Dentro de una cultura como es la nuestra, pues existen rasgos como la ética y la moral que son característicos y de gran importancia derivados de estas tradiciones y estas costumbres que nosotros tenemos. Entonces, pues vamos a tomar como punto de partida, vamos a explicar qué es nación y pertenencia. Entonces, hay que tomar en cuenta qué es una nación. Bueno, una nación es una comunidad humana con ciertas características culturales que compartimos, ¿sale? Esto va a generar una noción de pertenencia. Entonces, esta noción de pertenencia que compartimos con los demás de nuestra comunidad nos va a formar una identidad nacional. Entonces, ¿qué es esta identidad nacional? Pues son ciertos rasgos que nosotros compartimos. Por ejemplo, compartimos el territorio de entrada. Compartimos una riqueza natural, compartimos un idioma, una historia, una gastronomía, el arte, etc. Entonces, todas estas cuestiones que nos dan identidad nacional van a derivar en nuestras tradiciones y nuestras costumbres. Entonces, vamos primero a entender qué son las tradiciones y qué son las costumbres. Entonces, vamos a entender como una costumbre al conjunto de prácticas sociales habituales de un grupo social y por tradición todo lo que una generación hereda de la generación anterior y que a su vez esta hereda a la siguiente generación y así. Las tradiciones representan un momento muy importante de reencuentro, de reconocimiento de un origen común que permite que nosotros estrechemos los lazos con quienes las compartimos. Por ejemplo, nosotros tenemos una tradición que es el Día de Muertos, entonces eso permite que nosotros estrechemos lazos acerca de nuestros rasgos familiares y que a su vez también estrechemos lazos con las otras personas que también practican esta tradición. Entonces, las tradiciones y las costumbres pues son aspectos que intervienen en la conformación de la identidad nacional y de nuestras costumbres. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, quiere decir que de acuerdo a estas tradiciones y estas costumbres, ellas nos van a determinar cómo nosotros nos vamos a sentir respecto de la gente que nos rodea. Entonces, esta identidad es la conformación del yo frente a los demás. Estas tradiciones y estas costumbres me van a llevar a mí a preguntarme quién soy, qué pienso y qué es lo que siento. A su vez, todas estas preguntas van a ser respondidas gracias a nuestras tradiciones y a nuestras costumbres. Entonces, esta vida en comunidad, como nosotros ya lo habíamos visto en el anterior video, pues pueden desarrollarse en diferentes ámbitos, como por ejemplo es la familia, el vecindario, la escuela, alguna congregación religiosa o alguna organización civil y política. Entonces, en estos ámbitos donde nosotros nos desarrollamos, pues existen valores y costumbres, tradiciones que ellos nos van a determinar a nosotros nuestra identidad personal y a su vez también la identidad nacional. Entonces, esta búsqueda de identidad personal es moldeada socialmente, ¿no? Ya habíamos comentado ahorita de los ámbitos en los que se moldea pues esta identidad nacional y la identidad personal, por supuesto. Creo que todos conocemos gente a la que les gusta el rock, a las que les gusta la cumbia, que les gusta la banda, etc. Entonces, ellos generaron estos gustos como parte de su identidad porque nosotros vivimos en una sociedad inclusiva en la que son posibles todos estos géneros y todas estas variedades. Estos hábitos, estas costumbres y estas tradiciones, pues como ya lo había comentado, pues generan normas y valores sociales de una comunidad. Cada comunidad tiene sus propios valores y sus propias normas sociales. Por ejemplo, nosotros aquí en México tenemos, digamos, valores que reflejamos en las comunidades de gente mayor.
Nosotros respetamos mucho a la gente mayor porque los vemos como ejemplo de sabiduría. Entonces, yo creo que todos cuando vemos una persona mayor que va a subir escaleras o que va a bajar escaleras o que va cargando cualquier cosa, luego corremos a ayudarlos. Entonces, estos son un reflejo de los valores que nosotros tenemos como sociedad. Entonces, estas tradiciones y estas costumbres pues pueden variar de una época a otra. Hay valores que se conservan, hay tradiciones que se conservan, hay otras que pues ya son obsoletas. Por ejemplo, una tradición que todavía conservamos es el ir al tianguis. Entonces, esta tradición viene desde épocas prehispánicas y todavía nosotros tenemos esa tradición y esa costumbre de ir al tianguis. Hay otra que ya no existe, por ejemplo, es esa de los álbumes familiares. Yo creo que todos cuando vamos a la casa de nuestra abuelita o de las tías, habíamos encontrado unos libros grandotes llenas de fotos. Y bueno, pues eso ya ahorita actualmente está desapareciendo. Yo creo que todavía hay quien tenga sus álbumes llenos de fotos, pero ya no se usan tantos porque ya todos estamos con una tendencia muy grande hacia lo digital. Entonces, bueno, ese es un ejemplo de costumbres y tradiciones que van cambiando de época en época. Entonces, vamos a retomar un poquito lo que ya hemos comentado, que las tradiciones y las costumbres nos dan una identidad nacional y a su vez esta identidad nacional pues se nutre, ¿no?, de esas tradiciones y costumbres. Es como una relación de ida y vuelta. Para ello pues existen instituciones que fomentan esa integración del entorno, porque bueno, pues nosotros aquí en México, a pesar de que compartimos un territorio muy grande, pues por ejemplo yo que soy de la Ciudad de México soy muy diferente a alguien que es de Chihuahua, por ejemplo, y ese alguien de Chihuahua es muy diferente a ser de Oaxaca o de ser de Veracruz. Entonces, a pesar de que nosotros compartimos un territorio nacional, pues en este territorio nacional tenemos una gran variedad de gustos, de costumbres y de tradiciones. Entonces hay instituciones que se dedican precisamente a formar esa integración de todas estas comunidades tan diferentes. ¿Esto qué es lo que va a causar? Bueno, que nosotros vivamos en un país libre en el que las leyes garanticen que todos, independientemente de las tradiciones y costumbres que tengamos derechos y derecho, por supuesto, a la participación en una construcción en ámbitos sociales y culturales. También existe un relativismo en la ética y la moral de acuerdo a cada comunidad. No todas las comunidades se van a regir por una misma ética y una misma moral, ¿no? Por ejemplo, hay prácticas que tienen pueblos que quizás a nosotros se nos puede hacer una aberración. Por ejemplo, no sé, se me ocurre ahorita que como nosotros comemos, tenemos una tradición de comer muchos gusanitos y comer insectos, ¿no?, desde épocas prehispánicas. Por ejemplo, nos hacemos un taquito de chapulines o un taquito de acosiles o de gusanitos de maguey. Entonces, para nosotros eso puede ser una tradición y que también puede ser una costumbre muy habitual. Sin embargo, si nosotros vamos y le contamos a alguien sobre esta práctica, pues se va a espantar, ¿no? Entonces, estas cuestiones hablan de ese relativismo cultural. ¿Pero qué tiene entonces que ver la ética y la moral con esto que les estoy comentando? Pues bueno, lo que a nosotros nos parece normal en los valores que tenemos, pues en algunas otras culturas les va también a resultar muy extraño. Por ejemplo, hay culturas muy diferentes a las de nosotros. Por ejemplo, una de Alaska, una cultura de Alaska, que es habitual para ellos asesinar a sus adultos mayores porque ya no están aportando nada a su sociedad. Entonces, si nosotros escuchamos eso, vamos a decir, bueno, ¿cómo voy a matar a mi abuelita, no a mi abuelito? Entonces, eso habla del relativismo cultural que va a determinar la ética y la moral de cada cultura. Entonces, estas leyes y normas morales pues nos van a dar entonces ese sentido de identidad. Entonces nosotros, asumiéndonos como partes de esa comunidad, pues vamos a vernos no solamente a los miembros de nuestra comunidad, sino a los miembros de otras comunidades como gente que es igual a nosotros. Vamos a practicar la justicia social, la participación democrática, la libertad y la pluralidad. ¿Esto en qué nos va a convertir? Pues nos va a convertir en una sociedad con tradiciones
y costumbres que nos van a dar una convivencia pacífica. Va a ser una construcción de una identidad nacional satisfactoria. Entonces, volviendo nuevamente a esto de las tradiciones y las costumbres, y que ellas determinan esta moralidad que nosotros tenemos como comunidad, vamos a decir que la moral es un conjunto de normas de conducta y de convivencia que están íntimamente ligadas a estas tradiciones y costumbres, que tienen una base social, que es un conjunto de normas establecidas en el seno de una sociedad y como tal ejerce una influencia muy poderosa en la conducta de cada uno de sus integrantes, que también es un conjunto de normas que actúan desde el exterior o desde el inconsciente como una motivación extrínseca a la conciencia del sujeto. ¿Qué quiero decir con esto para no hacerlos tanto bola? Estas tradiciones y costumbres, como lo voy a seguir repitiendo porque es un tema que quizás venga en su examen, van a determinar nuestras normas morales, van a hacernos reflexionar acerca de lo que está bien y de lo que está mal. Por ejemplo, nosotros que estamos acostumbrados, por tradición, a poner ofrendas en los días de muerto, pues nos han enseñado que nosotros no debemos de tocar esa comida, ¿no? Por mucho de que se te antoje comerte ese dulce de calabaza que te está haciendo ojitos, no lo tienes que tocar. Entonces, si vas y lo tocas, pues tú ya estás reflexionando acerca de que si te lo comes está mal o si te lo comes está bien. Entonces, a eso es a lo que me estoy refiriendo con esto, ¿sale? Que estas tradiciones y costumbres establecen esas normas que permiten determinar si el comportamiento ha sido correcto o no. Entonces, ¿cómo vamos a lograr todo este pluralismo que acabo de comentar acerca de estas grandes diferencias que tenemos en tradiciones y costumbres? Pues bueno, como también ya lo hemos comentado en el anterior video, pues todo esto se relaciona o tiene una base en los derechos humanos. Entonces vamos a siempre respetar los derechos humanos porque solamente así vamos a tener una convivencia sana y una convivencia pacífica. Entonces vamos a decir lo siguiente, que la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas ratifica en diciembre de 1948 el artículo primero, establece el tono del documento y es el artículo primero. Entonces esto quiere decir que es muy importante, que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados como esta razón y conciencia debe comportarse fraternalmente los unos con los otros. Entonces, recuerden que siempre vamos a ver a los demás como nuestros iguales, no importa el código de ética que tengamos, nosotros siempre tenemos que respetar o tenemos que actuar con base en los derechos humanos. Entonces, esto nos va a generar una identidad nacional formada por nuestras tradiciones y costumbres y que son parte de los principios y valores de esta comunidad, recapitulando un poquito para pasar a las preguntas. Entonces, ¿qué valores nos va a fomentar el hecho de ser una sociedad que se asume como parte de otra que tiene identidad nacional y que se determina por sus valores y por sus costumbres? Bueno, pues nos va a ser una sociedad igualitaria principalmente, con la integración de esas diversidades que más o menos nos vamos a ir imaginando. Ya las comentamos, pero bueno, vamos a ser una comunidad con respeto y con libertad y justicia, ¿sale? Entonces vamos a pasar aquí a la sección de preguntas, que estas preguntas pueden venir en su examen en relación con ese tema que acabo de mencionar. Entonces vamos a la pregunta 1. Pedro y Natalia comenzaron a revisar en sus computadoras las fotografías que tomaron en sus celulares de la reunión familiar navideña y comenzaron a recordar cómo han pasado varias navidades en compañía de toda su familia. Ellos reafirman así que vamos a llenar el espacio en blanco, han intentado en la conformación de su identidad personal. Entonces, inciso A, normas morales; inciso B, valoraciones infantiles; inciso C, políticas públicas; e inciso D, historias compartidas. Entonces, pues obviamente aquí nosotros, como pusimos atención al video, sabemos que la respuesta es el inciso A, ¿sí? Las normas morales no solo conforman la identidad de una comunidad, también la identidad personal de quienes conforman esta comunidad. Entonces, un tip que les va a ayudar mucho para resolver su examen es que ustedes tienen que entender qué es lo que les está pidiendo que respondan. Tienen que
quizás no entender así como que cada una de las palabras que les están poniendo en la pregunta, pero sí por lo menos entender qué es lo que les están preguntando para que ustedes puedan responder. Otro tip también es que si quizás no se saben la respuesta, si es que entendieron la pregunta como debe de ser, la contesten por descarte. Entonces vamos aquí a la pregunta 2. Se define al término, tenemos una línea, como la transmisión de noticias, composiciones literarias, doctrinas, ritos, costumbres, etcétera, hecha de generación en generación. Inciso A, tradición; inciso B, hábitos; inciso C, costumbre; o inciso D, normas. Entonces, esta creo que todos nos la sabemos, es el inciso A. ¿Por qué? Porque las tradiciones son costumbres que se van transmitiendo de generación en generación. ¿Por qué no puede ser el inciso B? Porque los hábitos son cosas que tú haces por lo general en tu vida diaria. Es decir, tú tienes un hábito, ¿no? O sea, el hábito de levantarte cada día a las 7 de la mañana, por ejemplo. Pero eso no convierte ese hábito en una tradición. Tampoco puede ser una costumbre, porque la costumbre es muy parecida a un hábito, ¿no? Yo tengo la costumbre de desayunar huevo todas las mañanas, por ejemplo, pero eso tampoco es una tradición. Una norma, pues tampoco puede ser una tradición. Entonces, si se dieron cuenta, aquí estamos resolviendo esta pregunta, aunque ya sabemos la respuesta, le estamos resolviendo por descarte. Entonces aquí es el inciso A, porque las tradiciones son costumbres que se van transmitiendo de generación en generación. Nuestra tercera pregunta dice: completa el siguiente texto. Amira está muy orgullosa de su comunidad, ya que su colonia ha sido por muchos años uno de los centros artísticos más importantes de México, además de que muchos de los más grandes alfareros del país son vecinos suyos. Esta situación genera a Amira una gran, vamos a completar, inciso A, alegría patriótica; inciso B, identidad social; inciso C, ideología mexicana; e inciso D, memoria histórica. Entonces aquí pues ya sabemos obviamente de lo que hemos estado hablando en este video, pues es acerca de la identidad social. Entonces la identidad social es lo que nos define como parte de una comunidad, ¿sale? Entonces en esta respuesta pues es la identidad social. La última pregunta de este tema dice: sentido de pertenencia dentro de un grupo, familia, amigos, compañeros, pareja, congregación o nacionalidad. Inciso A, religiosidad; inciso B, identidad social; inciso C, colectividad; o inciso D, patriotismo. Pues bueno, creo que también aquí la vamos a saber resolver sin problemas, porque la respuesta es el inciso B y es la identidad nacional. Entonces la identidad social, no solo nos define como parte de una comunidad, sino que nos da el sentido de pertenencia a esa comunidad. Entonces, hasta aquí se termina este tema. Los invito a que entren a los links que les puse en el video pasado, porque iban a encontrar material de apoyo, y que entren a la bibliografía que utilicé para este tema. Espero que estudien mucho y nos vemos en el siguiente tema.